Estimados alumnos de Econometría 1, continuando con los temas del curso, veamos ahora heteroscedasticidad. El día de hoy veremos la naturaleza de la heteroscedasticidad y la detección del problema. Introducción. Uno de los supuestos más difíciles de sostener en el modelo de regresión lineal clásico es el de perturbaciones esféricas. Recuerden que esto significa homoscedasticidad y no autocorrelación. Cuando se trabaja con modelos microeconómicos, es razonable poner en duda que las varianzas de los términos de perturbación sean iguales para todos los individuos de la muestra. Recordemos que las perturbaciones o errores están compuestas por todas aquellas variables no observables que no están incluidas en la regresión. Y de hecho, esas variables no observables son de naturaleza heterogénea. Por lo tanto, es muy probable que en modelos microeconómicos estas variables no observables sean muy distintas entre los individuos, y por ello uno esperaría que entonces la varianza de esos errores sean distintas. Asimismo, existen muchos ejemplos en donde podemos encontrar correlación entre las perturbaciones de los individuos, o también correlación entre las perturbaciones de diferentes periodos en el caso de datos temporales. Entonces, vamos a levantar este supuesto de perturbaciones esféricas asumiendo perturbaciones no esféricas. Perturbaciones no esféricas. Asumiremos que la varianza de los errores dado X es igual a una matriz V distinta de sigma cuadrado por identidad. La matriz V mayúscula puede contener elementos distintos en su diagonal principal y elementos diferentes de 0 fuera de esta diagonal. Por ejemplo, podría ser así. Aquí vemos que la matriz V tiene en la diagonal lo que son las varianzas de los errores. Tenemos valores que son distintos entre sí. Y fuera de la diagonal tendríamos valores, quizá algunos de ellos no todos, pero algunos que sean distintos de 0. En este caso, nos estaríamos alejando entonces del caso de perturbaciones esféricas que tenía los elementos de la diagonal todos iguales y fuera de la diagonal 0. La varianza no es necesariamente constante en este modelo de perturbaciones no esféricas y la covarianza entre diferentes perturbaciones podría ser diferente de 0. Cuando la varianza condicional de U no es constante, sino que puede cambiar entre los individuos, se dice que hay heteroscedasticidad condicional. Y si las covarianzas entre los términos de perturbación son distintas de 0, hay correlación serial o autocorrelación. Muy bien. Entonces, ya habiendo levantado este supuesto, veamos cómo afecta al estimador beta sombrero de mínimos cuadrados ordinarios, que es el que hemos trabajado hasta el momento. Vale decir que estamos levantando el supuesto de perturbaciones esféricas, pero los demás supuestos del modelo de regresión lineal clásico se mantienen. Veamos cómo afecta a la media, es decir, el valor esperado de beta sombrero. Tomando el valor esperado de beta sombrero en este contexto, vamos a proceder como hacíamos antes. Primero presentamos a beta sombrero en términos de el beta poblacional y el error muestral. Y luego aplicamos el valor esperado. Entonces, aplicando el valor esperado, el beta MCO sería el beta que corresponde a los parámetros poblacionales y la esperanza del error muestral, que sería x traspuesto por x a la más 1, x traspuesto por, en este caso sería esperanza de u, dado que seguimos asumiendo que los x son fijos. Este supuesto tampoco no ha cambiado, esperanza de u es 0, por lo tanto esto sería igual a beta. Es decir, el estimador MCO sigue siendo insesgado, pues esperanza de u es igual a 0 como antes. Bien, entonces el levantamiento de perturbaciones esféricas no afecta la insesgadez. Veamos las varianzas y covarianzas de beta. Calculando la matriz de varianzas y covarianzas tenemos lo siguiente. Si recordamos es la varianza del vector beta sombrero MCO es igual al valor esperado de, es una varianza de un vector columna, sería beta sombrero menos esperanza de beta por beta sombrero menos esperanza de beta traspuesta. Reemplazando ese beta sombrero menos beta por lo que es el error muestral, que recordemos, el error muestral es esta parte de aquí, x' a la menos 1 de x' por u. Lo escribo aquí y aquí está su traspuesta, ¿no? Lo mismo traspuesta. También notando que la x' y su inversa son matrices simétricas. Aplicando el valor esperado se ubica
en la parte central, que es donde está lo aleatorio. Pero en este caso, resulta que la esperanza de U por U transpuesta va a ser igual a la matriz V, porque es justamente la varianza de los errores. La matriz V aparece aquí. Y ya no es como teníamos antes, que era sigma cuadrado por identidad, y recuerden que uno sacaba el sigma cuadrado y luego borraba la identidad y cancelaba. Bueno, esto ya no se produce en este caso, sino que esta es la nueva matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores MCO. Entonces la matriz de varianzas y covarianzas ya no es la expresión sigma cuadrado x' a la menos 1, sino la expresión que hemos encontrado. Por lo tanto, las fórmulas de los estadísticos T y F que teníamos antes, que no conocemos bien, no son válidas, pues se basan en el supuesto de perturbaciones esféricas. Habría que reformular estos estadísticos. ¿Qué efecto tiene sobre la consistencia de beta MCO? Bueno, aquí no vamos a hacer la demostración, pero se puede comprobar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente, aún en presencia de heterocedasticidad o autocorrelación. Ineficiencia del estimador beta sombreado MCO. Esa es una de las consecuencias importantes del levantamiento del supuesto. Cuando se viola el supuesto 3 de perturbaciones esféricas, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios ya no son los mejores estimadores lineales insesgados, es decir, no se cumple el teorema de Gauss-Markov. En otras palabras, existe otro estimador que también va a ser lineal insesgado y que va a presentar una varianza menor que la de MCO. Este estimador será presentado más adelante en la segunda parte de heterocedasticidad. Bien, entonces decíamos que había dos variantes en esto de perturbaciones esféricas. Una era la de heterocedasticidad y la otra la de autocorrelación. Empecemos con heterocedasticidad. La varianza de los términos de perturbación no es la misma para cada individuo o unidad de análisis. Esta es la característica principal de la heterocedasticidad. En este caso, asumamos que la matriz V es diagonal y no escalar. Nuestra matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones va a ser, esta es la varianza del, digamos, primer individuo. Esta sería la varianza de la perturbación del segundo individuo, hasta la varianza de la perturbación o error del enésimo individuo. Estamos asumiendo que todos son distintas. Como estamos viendo solamente el tema de heterocedasticidad, y por el momento no nos interesa ver autocorrelación, vamos a dejar en cero todos los valores fuera de la diagonal. Es decir, aquí tenemos solo heterocedasticidad, no autocorrelación. Ahora nos preguntamos, ¿por qué existe la heterocedasticidad? ¿Por qué se podría presentar? Es frecuente pensar que la varianza de los errores está relacionada con una o más de las variables exógenas, siendo la relación de este tipo. Es decir, es posible que encontremos que la varianza sigma cuadrado sub i, ¿no? Porque depende de cada individuo i, va a estar en función de los datos de las variables x incluidas en el modelo. Veamos un ejemplo para ver esto. Ejemplo, en la relación entre el consumo de alimentos y el ingreso familiar, resulta que cuando los ingresos son bajos, la dispersión del consumo es menor para las personas de ingresos bajos, ¿no? Dado que una persona de ingresos bajos no tiene mucho margen para gastar. Mientras que para las personas de ingresos altos tendremos una dispersión mayor. Dado que las personas de ingresos altos tienen mayor capacidad de endeudamiento, por ejemplo, lo que les permite gastar muy por encima quizá de sus ingresos, o también tienen una gran capacidad de ahorro. Para ver esto en forma empírica, usando datos del departamento de Lima, se tiene la siguiente dispersión. Este es un gráfico de dispersión usando datos de Perú, donde en el eje horizontal tenemos el ingreso anual de una familia y en el eje vertical el gasto anual en alimentos, medio en soles. Bueno, como es de esperar, hay una relación positiva porque las personas de más ingresos gastan más. Pero no solo eso, sino que se observa una dispersión distinta en esta relación. Para las personas de ingresos bajos, digamos de menos de 25.000 soles al año, la dispersión no es tan grande, alrededor de cierta media de repente. Y esto empieza a incrementarse, esa dispersión mucho
al aumentar esta variable, este regresor que es el ingreso, ¿no? Aunque es cierto que al final se estabiliza esa dispersión. Pero bueno, por lo menos en esta zona observamos una estructura un tanto cónica de la nube de puntos, es decir, de la dispersión entre estas dos variables. Lo cual me estaría llevando a pensar de que aquí hay heterocedasticidad. ¿Y cómo lo sé? Porque se sabe que la varianza de y dado x es igual que la varianza de u dado x. Recuerden que u se define alrededor de la recta, dado x. Entonces la varianza de y dado x, en este caso x es el ingreso anual, sería, por ejemplo, ¿cuál sería la varianza del gasto dado que el ingreso es, por ejemplo, 10.000 soles al año? Un 10 aquí. Entonces la varianza de y sería solamente esta altura. Si comparamos cómo sería la varianza de y cuando x es igual a 25, tenemos una dispersión mucho más grande. Y así sucesivamente. Entonces, esa misma varianza de y va a ser la varianza de u, por lo tanto la varianza de u cambia según x. Es una función de x. Cumpliéndose entonces esa sospecha que teníamos de que la heterocedasticidad se relaciona con las variables x incluidas en el modelo. Acá lo que tenemos es en un gráfico de 3 dimensiones. En el eje x tenemos aquí tres posibles valores, x1, x2 y x3, ¿no? Digamos que este sería el ingreso de la familia. Aquí está el eje de la endógena y. Entonces los datos se miden en este plano. Sobre este plano van a estar las observaciones, los puntos. Aquí hay, en este mismo plano de abajo, hay una relación lineal que es esta esperanza y dado x igual a beta 1 más beta 2x. Es esta recta. Y en el eje vertical vamos a medir la densidad de las variables aleatorias. Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, cuando los ingresos son x igual a 1, la dispersión va a estar marcada a lo largo de esta línea punteada. ¿Okay? O sea, condicional a este x1, las observaciones van a estar aquí. Habrá personas que gasten más, otras que gasten menos. Bueno, todo va a estar alrededor de la recta, como uno esperaría. Y recuerden que la varianza es una medida de la dispersión de esta función de densidad condicional, ¿no? Entonces, esta curva que parece una campana viene a representar la función de densidad condicional de y dado x, ¿no? Que representa en qué medida se mueve esta variable aleatoria y. Y resulta que cuando aumenta la variable x, que en nuestro ejemplo sería cuando aumenta el ingreso, aumenta también la dispersión. Esto se vuelve más amplio y más amplio aquí todavía. ¿Bien? Entonces, esta sería la dispersión de y dado x, que al mismo tiempo es la dispersión de u, porque u se define en comparación con la línea recta. Entonces, aquí tenemos valores de u, o sea, errores positivos, errores negativos. La dispersión de y es exactamente lo mismo que la dispersión de u. Entonces hay que tener una varianza pequeña, acá una varianza de u más grande y aquí una varianza de u mucho más grande. Entonces los individuos que tienen ingresos altos van a presentar una varianza de u mucho más grande que los que tienen ingresos menores. Muy bien, ahora veamos lo que es la detección de la heterocedasticidad. Existen numerosas pruebas estadísticas para detectar la existencia de heterocedasticidad. Presentamos a dos de ellas, el test de White y el test de Bloch-Pagan. Las dos son muy parecidas, pero vamos a aprenderlas una por una y con un ejemplo. Veamos el test de White. Se parte de la idea de que la heterocedasticidad está relacionada con las variables explicativas del modelo, mediante una relación funcional de este tipo. Sigma cuadrado sub i es igual a una función de x2, x3 hasta xk, es decir, una función de las variables de x. Pero esta relación todavía es un tanto desconocida para nosotros. Nosotros no conocemos bien qué tan importantes son estas variables x para explicar a la varianza y tampoco no estamos muy seguros de la forma funcional f. En el caso del test de White, se asume que f es una función polinómica de grado 2, lo cual permite ciertas curvaturas y por lo tanto la función polinómica se amoldaría a cualquier relación
que tenga, o se amoldaría, se acercaría a alguna relación posible que tenga la varianza con las X. Bueno, en este contexto, los pasos del test son los siguientes. Entonces, como paso 1 tenemos estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios y calcular los residuos E sub i y también elevarlos al cuadrado, E sub i al cuadrado. Como paso 2 vamos a estimar el modelo auxiliar tomando a E sub i al cuadrado como endógena, contra las explicativas, sus cuadrados y sus productos cruzados. Por ejemplo, si es un modelo donde las explicativas son x2 y x3 y la constante, la regresión auxiliar es la siguiente. El residuo cuadrado se regresiona contra la variable x2, la variable x3, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado y el producto cruzado. Bien, entonces esta es la expresión polinómica de grado 2 que les mencionaba. ¿Y por qué tomar a e sub i al cuadrado aquí a la izquierda? En realidad el modelo verdadero es con sigma cuadrado y en función de las x. No podemos estimar con sigma cuadrado porque sigma cuadrado es desconocido. Entonces se va a tomar a los residuos MCO elevados al cuadrado como una aproximación de el sigma cuadrado i. Es cierto que no van a ser iguales, el sigma cuadrado i con e sub i al cuadrado, pero si hubiera algún tipo de error de medición, bueno, ese error estará capturado aquí en este error de la función. En el paso 3, bajo la hipótesis nula de homocelasticidad, es decir, la hipótesis nula es que los coeficientes alfa 1, alfa 2 hasta alfa 5 es igual a 0, de la anterior, es decir, la hipótesis nula de homocelasticidad dice que desde aquí hasta aquí todos estos coeficientes son 0. Es una hipótesis de significancia conjunta de todos estos alfas. Entonces, bajo esa hipótesis nula, el estadístico n, que es número de observaciones, por el r cuadrado auxiliar, se distribuye como un chi cuadrado, asintóticamente como un chi cuadrado con curva de libertad. Donde q es igual a 5 en el ejemplo que estamos probando, porque estamos en la hipótesis de 5 igualdades. Y lo que llamo r cuadrado auxiliar es el r cuadrado de la regresión auxiliar del paso 2. Ojo, no es el r cuadrado del paso 1, sino el r cuadrado del paso 2, de la regresión de los residuos al cuadrado contra las x. Entonces, los autores demuestran que si n número de observaciones multiplicado por r cuadrado auxiliar es mayor que el percentil 1 menos alfa de la distribución chi cuadrado con curva de libertad, entonces se rechaza la hipótesis nula de homocelasticidad con alfa% de significancia. Bien, veamos un ejemplo usando los datos que acabamos de ver sobre gasto en alimentos e ingresos de las familias. Entonces, utilizando los datos del Departamento de Lima obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2013, se estima el modelo de gasto en alimentos, que es la variable GALIM en las tablas que voy a mostrar ahorita, en función del ingreso familiar, variable ingreso, y algunos controles como el número de miembros del hogar, variable miembros, la edad promedio del hogar, que es la variable edad, y otros controles. A continuación, la estimación del modelo por MCO usando Stata. Primero hacemos la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Escribimos reg, que es la abreviación de regres. Gasto en alimentos contra el ingreso. Le he puesto también el ingreso al cuadrado. El número de miembros en el hogar. La edad promedio de los miembros del hogar. Esta es una dummy si el individuo vive en una zona urbana o rural. 1 urbano, 0 rural. Y aquí tenemos dos dummies para que miden la región natural donde viven las personas. Hay 3 categorías: Lima metropolitana, el resto de la costa y la sierra. El departamento de Lima abarca la capital, que es Lima metropolitana, pero también hay otras ciudades de la costa y también hay zonas en altitud que llamamos sierra. Y vamos a hacer la regresión para personas que tienen un ingreso menor a 250.000 soles al año. Es decir, estamos excluyendo a los muy ricos. En total tenemos 4.072 observaciones de familias. Aquí está la estimación. Tenemos un R cuadrado de 0.40, R cuadrado ajustado de 0.474. Y bueno, todas las variables son significativas. En el caso de la variable ingreso, tenemos el signo positivo, el ingreso al cuadrado negativo, es decir, hay una relación un tanto cóncava. Más o menos lo que veíamos en la dispersión. Si recuerdan que cuando aumentaba el ingreso, aumentaba el gasto en alimentos, pero luego se estabilizaba, es decir, formaba una curvatura.
El número de miembros tiene un signo positivo en su estimador, lo que quiere decir que mientras más individuos hay, mayor será el gasto en alimentos, lo cual es razonable. En el caso de la edad sale con signo negativo, es decir, si es un hogar con personas, digamos, de mayor edad, más ancianas, presentan un gasto menor, y las otras variables. Bueno, esta es nuestra estimación por mínimo cuadrados ordinarios, y lo que hacemos aquí es, utilizamos el comando predict de stata, escribo predict, y voy a generar una variable que se llama ehat, que es el nombre que yo le estoy poniendo, coma resid. Resid es la opción que estoy utilizando para que genere inmediatamente a los residuos de mínimos cuadrados ordinarios. Inmediatamente después genero a la variable ehat al cuadrado, pongo gen ehat2 es igual a ehat elevado al cuadrado. Estoy generando los residuos al cuadrado. Luego hago la estimación de los residuos al cuadrado contra todas las variables, los cuadrados y los productos cruzados. ¿Cómo hago eso? Escribo regress el residuo al cuadrado contra, aquí está toda la lista de variables. Esas tres slash que he puesto aquí es para que la línea no quede demasiado larga. Eso se puede hacer en Stata, no hay ningún problema. Y para conseguir los cuadrados y los productos cruzados, escribo aquí c punto y entre paréntesis pongo a toda la lista de variables. Luego aquí pongo el símbolo de numeral c punto, nuevamente paréntesis, toda la lista de variables. Al hacer esto, el c punto lo que hace es toma a esta lista de variables como variables numéricas y las va a multiplicar contra todo el conjunto de variables que está aquí. Entonces, con eso se genera, por ejemplo, el número de miembros al cuadrado. O miembros por edad, miembros por urbano, edad contra miembros, edad contra ingreso, etc. Muy bien, la lista es larga. Aquí solamente está la parte superior de la tabla. Lo que vemos es entonces que esa es la relación del residuo al cuadrado. Y aquí lo que nos interesa es el R cuadrado auxiliar. El R cuadrado auxiliar sería este valor 0.0791, que es el R cuadrado que se obtiene en esta estimación. Y el test de White se basa en multiplicar el número de observaciones por el R cuadrado auxiliar. Entonces es 4072 por 0.079083, lo que me da un valor de 322. Y el percentil chi cuadrado al 0.95 con 29 grados de libertad, 29 porque son muchas variables, es igual a 42.55. Entonces, comparando estos dos valores, el estadístico de White es superior al percentil y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad. Ahora, ¿cómo obtener los valores críticos? En Stata, el del chi cuadrado se puede obtener en Stata con la instrucción display imchi2 paréntesis. Estos son los grados de libertad y ese es el porcentaje que queremos evaluar. Acuérdense que 0.95 es 1 menos alfa, es decir, se ha hecho el test al 5% de significancia. Ahora, entonces hemos detectado que en este modelo hay heterocedasticidad. Ahora, una forma alternativa y más rápida de realizar el test es efectuar el comando oficial de Stata, que es stat-imtest, white. Inmediatamente después de la reacción principal, es decir, la del paso 1. Bueno, yo he mostrado cómo se hace paso a paso, pero en la práctica uno utiliza este comando stat-imtest directamente, no necesita uno hacerlo paso por paso. Bien, veamos el otro test, el test de Breuch-Pagan. Es parecido al anterior, se supone que la heterocedasticidad sigma cuadrado y la varianza se relaciona con ciertas variables w a través de una función h. Entonces tenemos una función h de p variables que están aquí en forma lineal, donde h es una función no lineal, como puede ser, por ejemplo, la función exponencial, por ejemplo. Y estas w son algunas variables conocidas. Las variables wj podrían ser las mismas variables x, tal vez, como hice en el caso de White, o de repente sus cuadrados, productos cruzados, o cualquier tipo de transformaciones de ellas, como son sus inversas, logaritmos, etc. Los pasos del test son los siguientes.
Al igual que antes, en el primer paso estimamos la ecuación principal por mínimos cuadrados ordinarios y calculamos los residuos al cuadrado. También vamos a calcular este valor sigma cuadrado sombrero e transpuesto a entre n, que este viene a ser el estimador de máxima verosimilitud de la varianza de los errores. En el paso 2 regresionamos a los residuos al cuadrado divididos entre esta varianza contra esas variables W que yo he seleccionado arbitrariamente. Y se calcula la suma de cuadrados explicada de la regresión auxiliar. Es decir, esta sería la ecuación auxiliar, ¿no?, de esta variable que he generado contra estas variables W. Y en el paso 3, bajo la hipótesis nula de homoselasticidad, un medio de la sumatoria de cuadrados explicada se distribuye asintóticamente como un chi cuadrado con P grado de libertad. Si este estadístico es mayor que el valor crítico chi cuadrado 1 menos alfa P, ¿no?, es decir, el percentil 1 menos alfa de la chi cuadrado con P grado de libertad, entonces se rechaza la hipótesis nula de homoselasticidad con alfa% de significancia. Veamos con los datos que estamos trabajando. Vamos a tomar como las variables W a las X del modelo. Entonces aquí están los comandos en Stata. Acá pongo qui reg. En Stata uno puede estimar los comandos sin que presente las tablas. Por ejemplo, acá estoy haciendo la regresión y yo no quiero que me presente aquí mismo la tabla, pero que sí realice la estimación. Entonces al poner qui, que es una abreviatura de quiet, le estoy dando la instrucción a Stata que estime, pero que no me presente la tabla. Luego hago predict ehat, resit, igual que antes. Genero ehat2 es igual a ehat al cuadrado. No, y aquí genero la transformación que era dividir los residuos al cuadrado entre el estimador de máxima verosimilitud, que era la sumatoria de cuadrados de los residuos entre n. Y entonces, como es entre n, esto va a ir arriba multiplicando por n. Es decir, ese valor auxiliar que se está calculando se obtiene de multiplicar n por los residuos al cuadrado dividiendo entre la sumatoria de cuadrados los residuos. Y fíjense que aquí yo he puesto e paréntesis n. Esta es una variable temporal que tiene Stata. Cuando uno escribe e paréntesis n y uno hace operaciones con e paréntesis n, lo que hace es toma el número de observaciones de la estimación anterior, que era 4072. Y cuando dice e paréntesis rss, lo que hace es toma la sumatoria de cuadrados de los residuos de la estimación última. Entonces, en el siguiente paso se regresiona a esta variable generada de residuos de cuadrado entre sigma cuadrado sombrero contra las variables del modelo. Y aquí tenemos la estimación y fíjense que varios de los valores aquí son significativos. Por ejemplo, hay una relación entre estos residuos al cuadrado, que es como el estimador de sigma cuadrado, con el ingreso, por ejemplo, con el número de miembros, con algunas, si las familias viven en la costa, en el resto de la costa de Lima, etc. Bueno, esta es la estimación y lo que necesitamos es un medio de la sumatoria de cuadrados explicada de esta regresión auxiliar. Y esto se consigue así. Escribo display 0.5, que es el un medio, por la sumatoria de cuadrados explicada, que nosotros sabemos que está aquí, es de 1207.03. Y eso Stata lo tiene en memoria como una variable temporal e paréntesis MSS. ¿no? MSS es la sumatoria de cuadrados explicada y RSS es la sumatoria de cuadrados de los residuos. Entonces se obtiene un valor de 603.5153. Entonces, un medio de la sumatoria de cuadrados explicada es 603.5153, que es mayor al valor crítico del chi cuadrado 0.95 con 7 grados de libertad, que es 14. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de homoselasticidad. Ahora, este mismo procedimiento, que lo hemos hecho manualmente por fines didácticos, puede ser realizado directamente en Stata mediante el comando stat etest, rhs, que se aplica inmediatamente después de estimar la ecuación principal.
Ahora, si uno quiere hacer el test de Breuch-Pegan, pero con otras variables W que no sean las X, sino de repente tal vez transformaciones de las X, como, no sé, logaritmos de las X, inversas de las X, multiplicación de las X, etcétera, sugiero que consulten la ayuda de Stata sobre el comando etest. Ahí está toda la explicación. Muy bien, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.